¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Y hoy, bueno, es necesario volver a un tema que ha sido constante durante todo este sexenio en relación con la ciencia y es la política científica y en particular la política científica desde el Consejo Nacional de hoy llamado Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El CONACYT sigue siendo CONACYT nada más que con una H por ahí, porque hay nuevas noticias que comentar. Ustedes saben que como ya mencionamos en este espacio en anteriores ocasiones, se aprobó la nueva Ley Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología de una manera bastante desaseada en la famosa noche en que se aprobaron una serie de leyes pasando como aplanadora Morena y sus aliados por encima de los demás partidos, pasando por encima de, pues incluso de la Constitución, pero en particular esta ley de ciencia y tecnología, pues es especialmente repudiada por la mayoría de la comunidad científica de nuestro país, porque fue elaborada de una manera autoritaria, impositiva, sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad científica, que es precisamente a la que va a regular y a la que debía servir. Todo esto ya lo habíamos comentado. Y una de las cosas que ocurrió fue que el CONACYT, que ahora es una institución total y absolutamente vertical, regida por una especie de virreina que es la doctora Elena Álvarez Builla, la directora general de CONACYT, en la elaboración de esta ley, como les decía, a pesar de que se hizo la simulación de tener foros y de escuchar, la verdad es que no se tomó en cuenta ninguna prácticamente de las sugerencias, peticiones o exigencias de la comunidad científica. El último foro de Parlamento Abierto que se había organizado, que iba a constar de 7 sesiones, se recortó a 2 y por supuesto no se tomó en cuenta nada de lo que ahí se dijo. Y sin embargo, ahora, a toro pasado, la doctora Álvarez Builla ha comenzado a presentarse ante la comunidad científica, en particular de la UNAM. El pasado lunes 12 de junio se presentó en el Instituto de Astronomía de la UNAM, un lugar especialmente llamativo, ya que uno de los científicos acusados injusta y traicioneramente por el CONACYT de malversación de fondos y que se les amenazó con meterlos a la cárcel de Almoloya, el doctor José Franco, que fue director del Instituto de Astronomía en algún momento, además de presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y presidente del Foro Consultivo, contra el que CONACYT y la doctora Álvarez Builla desataron su furia en años anteriores. Pues presentarse en esa comunidad tan agraviada, con un querido miembro de esa comunidad como el doctor Franco, que había ya librado esas acusaciones porque los jueces determinaron que eran totalmente improcedentes e injustificadas, pues llama un poquito la atención. La presentación de la doctora Álvarez Builla fue producto de la invitación de una investigadora en particular, que un poquito ignoró la opinión de sus colegas. La comunidad de astronomía pues también no quiso armar una protesta, no quiso hacer un boicot, tuvo poca asistencia la sesión donde se presentó la doctora Álvarez Builla. Expuso durante una cantidad de tiempo enorme, mucho más allá de lo que se le había asignado, pues lo que todos ya sabemos, porque lo hemos visto en otras exposiciones, donde defiende su nueva ley de ciencia y tecnología, que prácticamente está hecha a la medida de los deseos de la doctora Álvarez Builla, y muy patentemente, según reportan varios reportajes que han publicado en la prensa, fue incapaz de responder muchas de las dudas, se sorprendió ante problemas que habían sido causados por los cambios en CONACYT, ofreció echarles un ojo, pero parecía sorprendida de que hubiera problemas que ella causó en su gestión
y no dejó satisfechos a quienes asistieron a esa reunión. Entonces es un poquito vergonzoso esta presentación. La vergüenza sigue porque el próximo martes 20 de junio, ahora la propia doctora se va a presentar en una sesión idéntica para defender su ley, nada menos que en la Facultad de Química también de la UNAM, de donde yo soy egresado, y me da un poquito de vergüenza pensar que se permitan esas simulaciones, porque este tipo de diálogos debió darse antes de formular la ley, no después de que se impuso por la fuerza de manera autoritaria. Y los actos autoritarios en CONACYT continúan contra la comunidad científica mexicana, porque al día siguiente de esa presentación, el 13 de junio pasado, circuló un memorándum que se le envió a al director del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, una de los centros CONACYT, una de las instituciones de investigación más vulneradas por esta administración de CONACYT y por el gobierno de la 4T. El presidente parece haber decidido que el CIDE era una especie de nido de neoliberales dañinos, y prácticamente ha hecho todo lo posible para destruirlo, con la complicidad de la doctora Álvarez Builla. Entonces, el pasado 13 de junio, el órgano interno de control del Centro de Investigación y Docencia Económicas le envió al director, impuesto también por la doctora Álvarez Builla, el doctor José Antonio Romero Tellaeche. También alguna vez lo comentamos cuando se impuso de manera ilegal su mandato en el CIDE, un memorándum donde se le pide que hace de su conocimiento que debe difundir a todos los servidores públicos que prestan un servicio, cargo o comisión en este centro público. Esto quiere decir a todos los investigadores del CIDE, porque en la nueva legislación y en el sistema de CONACYT, los investigadores científicos no son considerados académicos, son considerados servidores públicos, es decir, burócratas, y por lo tanto no gozan de libertad académica, de libertad de cátedra, de libertad de opinión. Y sigo con la lectura de este memorándum. Comunica a todos los servidores públicos que deberán abstenerse de difundir mensajes o expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este centro de investigación. Y a continuación presenta algunos artículos de reglamentos para justificar este memorándum que impone la censura a los investigadores del CIDE, un centro de investigación CONACYT, uno de los centros de más prestigio en ciencias sociales, no solo en México, sino en Latinoamérica, para que no puedan criticar a los funcionarios de este gobierno. Obviamente el mensaje tiene destinatario para que no puedan criticar al director ilegalmente impuesto en ese centro, no puedan criticar a los funcionarios de CONACYT, incluyendo a su directora, etcétera. Es verdaderamente vergonzoso que este gobierno y que el CONACYT estén recurriendo ya a la censura de la opinión pública. Habla de miedo, habla de inseguridad, habla de autoritarismo y habla de injusticia. Esperemos que no vayan a comenzar a circular memorándums similares en los demás centros de investigación CONACYT. Y bueno, ya lo habíamos mencionado alguna vez también, es una vergüenza que los investigadores de los centros CONACYT, así como los del Sistema Nacional de Salud, etcétera, no sean contratados como académicos, sino como servidores públicos, lo que no ocurre con el personal de las universidades públicas. Esto es lo que quería comentar con ustedes. Soy Martín Monfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.